¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este primer programa de entrevistas que tenemos en Tangente. Antes de empezar, tenemos una entrevista muy especial. Antes de empezar, solo decirles que den al botón de suscribir a nuestro canal de YouTube, como siempre, como ya saben. Tangente GT, sigan nuestras redes sociales, suscríbanse también en las plataformas de podcast que ustedes quieran y así seguimos creciendo este año, que hemos tenido un 2023, todavía no hemos cumplido un año, pero hemos tenido un 2023 que estamos muy contentos y queremos que 2024 sea incluso mejor. La segunda cosa, como siempre, es recordarle sobre nuestros patrocinadores. Piedrasanta, ahora que empieza la etapa escolar, tiene 10% de descuentos en listas escolares todo el mes. Así que Piedrasanta, chequéenlo porque 10% de descuento en la cuesta de enero no está nada mal. Y por supuesto también nuestro querido patrocinador San Miguel sigue con sus talleres de armado de muebles de melamina en la tienda ubicada en zona 9 y pueden o ir a la tienda físicamente o llamar al 2268-0808, 2268-0808 y ahí les dicen que vienen de parte de Tangente y que están ofreciendo un 50% de descuento. Ahí estamos. Para nuestra primera entrevista del año tenemos con nosotros a Virginia Laparra. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo, Daniel, y muy contenta de empezar este año de esta manera, nuevamente en libertad. En libertad, ¿verdad? Sí. No está mal el comienzo del año. Para nosotros nada. muy honrados de que haya venido aquí, de verdad. El honor es mío. Muy honrados. ¿Hay formas de describir la sensación de libertad después de casi 2 años de prisión? Un nuevo amanecer. Después de una noche tan larga que duró 680 días, por primera vez vuelvo a ver el sol salir. Pero más incluso que eso, ¿verdad? O sea, es como la alegría, ¿cómo se lo tomó la familia, por ejemplo, verla salir? Es una emoción, es una alegría que no se puede, que no alcanzan las palabras para describirlo después de todo este tiempo que fui arrancada de mi familia, de mi realidad. Es una alegría inmensa poder volver a casa. ¿Y casa está en Quetzaltenango? Y casa está en Quetzaltenango. ¿Ya sí. con ganas de ir a Quetzaltenango, no? Por supuesto. ¿Cuándo se va? Ya. ¿Hoy? Estoy partiendo para allá, sí. Ay, qué bueno. Y de Xela de toda la vida, ¿es usted? Allá nací, sí. ¿Y ahí ha vivido siempre o ha tenido otros lugares de residencia? Bueno, por cuestiones de trabajo me he movilizado a vivir por etapas en otros lugares de la República, pero sí, mi residencia fija siempre ha estado en Quetzaltenango. ¿Cuántos hermanos son ustedes? 4. 4. Sí. Y hay más abogados, ¿verdad? 3 de los 4 somos abogados. ¿Es familia de abogados? Es familia de abogados, mamá es abogada y 3 de los bebés somos abogados. Entonces sí, es familia de abogados. ¿Y por qué surgió la pasión? ¿Es por la mamá que surgió la pasión por el derecho? Sí, yo creo que sí. Mi mamá ha sido una influencia muy positiva para nosotros. Una persona de muchos valores, de muchos principios, de carácter firme y determinado, con metas claras, una lucha constante. Entonces, sí, definitivamente, mamá ha sido un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Y me puedo imaginar que en las discusiones, en las cenas, se pone caliente la cosa con 4 abogados ahí discutiendo sobre derecho constitucional. De distintos ángulos, ¿verdad? Cada quien puede dar una postura y a veces jugamos a hacer el análisis de cuestiones que están por fuera de lo que cada uno hace, inventamos alguna cosa ahí y entonces cambiamos los roles. Bueno, ahora tú lo vas a discutir siendo abogado defensor, tú, y entonces jugamos a veces de esa manera y los resultados son
bien interesantes y sobre todo alegres. Bueno, entonces, muy, muy nerdeo eso, de jugar roles y de discutir así entre la familia, entre las familias de abogados. Tienes 2 hijas. 2 maravillosas hijas. ¿Y qué edad tienen las hijas? Perdón por la tardanza de la respuesta, esos segundos. Hoy por hoy tienen 16. Es que se han perdido 2. Sí, o sea, de prima facie, cuando tú me lo dices, yo digo 14 y 9. Claro, esa era la edad que claro, tenían cuando yo las dejé. Claro. Entonces, tengo que sumar esa parte que no existía en sus vidas. Hoy por hoy tienen 16 y 11. ¿En la cárcel cada cuánto las veías? Cada mes y medio, más o menos. Y era... Más en un momento como ese. Yo tengo una hija que está empezando la adolescencia ahora. Claro, la de 14 le pilló en un momento dificilísimo, ¿no? Para ella. De Sí, desarrollo. es un momento que todos hemos pasado, eso, el cambio de la pubertad, de la niñez a la pubertad y de la pubertad a la juventud. Es un momento en el que tú mismo no te entiendes a ti mismo y encima lidiar con una situación que ni yo siendo abogada, era un absurdo total. Explicárselos a ellas no fue fácil, pero su nivel de comprensión y de empatía y de fuerza para lidiar con esto fue, desde mi punto de vista, sorprendente. Vamos a acabar un poquito hablando de esas reacciones y del futuro en gran medida, pero a mí me gustaría hacer un recorrido de en qué momento llegamos a donde estamos hoy. ¿Egresada de qué universidad es, Virginia? ¿San Carlos? La San Carlos de Shela. Exacto. Digamos. Y nada más salir de la universidad se va al MP o tiene... Yo estaba dentro del MP cuando me gradué. Yo me gradué, ya trabajaba yo para el Ministerio Público cuando yo tengo mi título de abogada. Y digamos, desde que está trabajando siempre supongo de auxiliar fiscal, después de fiscal y haciendo carrera dentro de... Yo pasé por todos los puestos sabidos y por haber. Yo entré de pasante. Yo fui pasante, estuve en un proyecto respecto a un trabajo que hicimos en almacén de evidencias, hacer una reestructuración, organización y sistematización de evidencias. Es una cosa que platico, que manejo. Entonces ese fue mi primer gran proyecto en el Ministerio Público, y ya después de oficial, auxiliar fiscal 1, auxiliar fiscal 2, agente fiscal y así. Yo tengo un instinto para eso. Tengo la sensación de que era de uno que ha dado clase tantos años, digamos, identifica el tipo de alumno que tiene delante. Era de notas altas usted. Siempre. Mis calificaciones, y con mucha humildad lo digo, mis calificaciones siempre fueron... ¿Por qué no decirlo con orgullo? Sí, claro. Sin humildad. Digámoslo sin humildad. Sí. Ok, orgullosamente puedo decir que, bueno, si estamos hablando del nivel medio, por ejemplo, mi promedio era, cuando mal me iba, 96, 98. Eso era ya... Pues, ¿qué pasó? Sí. Así, solo hablando dije, ella es de notas altas, aplicada, nerda, que se suele decir, ¿verdad? De hecho, me hacían bullying en algún momento de ese tema, que uno no puede entender por qué hacer las cosas bien resulta ofensivo para las demás personas. Pero a mí desde pequeña me enseñaron a lidiar con eso, y eso se lo debo a mi abuelo. Él decía, mira... Tú decís, si la envidia fuera tiña, ustedes serían morados. Entonces ha sido mi expresión, todo el mundo, uy, sí, no, pues serías morado, ¿no? Pero sí, con mucho orgullo. ¿Está bien? Sí, mis calificaciones siempre fueron de las mejores, igual que en el Ministerio Público. Y esta chica nerda entra al Ministerio Público y no contempla otra posibilidad de carrera, más que quedarse ahí. De hecho, o sea, ¿cuál es la pasión? Yo para entender cómo a alguien le puede gustar meterse en ese merequetengue, por no decir una mala palabra que me está... El jardín de los, ¿verdad? Es lo que se me vino. Los tulipanes. Sí, de los tulipanes. De las rosas y los claveles.
De hecho, yo nunca planifiqué trabajar en el Ministerio Público. Esta cuestión de litigar fue una cuestión que fue apareciendo en mi vida después de este proyecto. Ahí fue mi primer contacto. Ya posteriormente ingreso al Ministerio Público y descubro que en el Ministerio Público hay muchas distintas cosas que puedes hacer. Siempre he sido una persona que me gusta aprender, porque no es lo mismo estar en esta misma mesa y estar en esta silla y estar en esa otra, es distinto. Entonces fue ese entusiasmo y ese interés de ir conociendo cómo era estar en los distintos puestos, incluso del mismo nivel, digamos oficial. Fui oficial de todo, de todas las variedades que existen y que existían en ese momento, que si tomar denuncias, que si ingresar expedientes, que si ingresar querellas, que si hacer mediaciones, que oficial de fiscalía. Entonces fueron muchas cosas y desde oficial se me enseñó, porque así lo pedí, o sea, me fui metiendo, mire, enséñeme, mire, ¿y usted qué hace? Mire, y enséñeme cómo hace esto y cómo lo otro. Entonces ese tema de hacer diseños de investigación y de hacer el correlativo de todas las diligencias que se tenían que hacer en orden, del primero al último, yo lo aprendí a hacer de oficial, con un fiscal que me enseñó a hacer eso. Mire, a usted le gusta, pero mire, estoy haciendo esto, entonces haga esto. Entonces yo me ponía, mire, y está bien, y está bien. Y así aprendí. Entonces, como a veces digo, o sea, aprendí a estructurar el trabajo de los demás desde el puesto desde el puesto inicial del Ministerio Público. Solo una pequeña pausa en la entrevista para recordarles de nuestro estimado, querido patrocinador PartioSmart. Se han acabado las fiestas de fin de año, pero hay que seguir cuidando el hígado. Entonces no se les olvide tener siempre presente que una pastillita al empezar a beber su copita de vino, su copita por la noche, le va a venir muy bien al hígado, va a procesar mucho mejor el alcohol y va a tener un alcohol cuidado a largo plazo y comodidad al día siguiente para los que ya estamos cada año más y más centrados en cierta edad y que ya 2-3 vinitos pues nos hacen sentir un poco extraños al día siguiente. PartioSmart es una opción asequible, una opción que está disponible en Super24, en farmacias, en supermercados y que por 100 quetzales pueden ustedes comprar 10 pastillitas y cada una de esas pastillitas va a funcionar. Hemos tenido muchos mensajes diciéndonos que PartioSmart funciona en estas fiestas y por eso nosotros les agradecemos el patrocinio y además lo seguimos recomendando. Luego, como auxiliar fiscal y fiscal, ¿cuántos años de carrera tiene en Shela? ¿Siempre en Shela? No, siempre estuve en distintos lugares, pero en total 16 años. 16 años. Claro, muchos años sin FESI ni sin CICIG, ¿verdad? La mayor parte. Desde 2016. Es cuando empieza lo de la CICIG de Shela, ¿verdad? Exacto, y me nombran jefe allá en esa. ¿Y cómo llegó ahí? ¿Cómo acaba conectada con esos mundos? Yo creo que la calidad de mi trabajo, las calificaciones en la evaluación del desempeño y el recorrido que tuve en todas las fiscalías que trabajé me llevaron ahí por un lugar distinto. ¿Qué quiero decir? Digamos, cuando aparece el proyecto FESI-CICIG, no lo puedo negar, a mí me llamó la atención, o sea, para mí era estar innovando. Y dijo, sí, no, yo no. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? O sea, sí, no, es que es una cosa distinta. Se puede aplicar y tal, sí. Sí, y de hecho pregunté, hice las consultas y la respuesta fue no. O sea, cuando yo fui, toqué y pregunté, me dijeron, no, yo lo hablé en casa, miren, y es que hay un proyecto. Y siempre decían, pues, que no te puedes estar quieta, lo que pasa es que ya me siento cómoda donde estoy, y cuando siento cómoda allá donde estoy, es porque toca aprender una cosa distinta. Mis hijas dicen que soy hiperactiva, pero
pero a mí me gusta estar en Normalmente constante es al revés, movimiento. normalmente es la madre la que le dice hiperactiva a las hijas. En este caso son las hijas las que le dicen hiperactiva a la madre, ¿verdad? Sí. Ajá. Pero bueno, entonces empecé yo ahí, pregunté y me dijeron, no, pues ya las propuestas están dadas, entonces yo vengo y me retiro y lo dejo ahí. Bueno, pues era un proyecto interesante, pero hasta ahí, o sea, mi política de vida siempre ha sido, si tú quieres algo, inténtalo. Si no se lleva a cabo, si no lo consigues, por lo menos sabes que lo intentaste, pero no quedarte con el asunto de, entonces si lo hubiera intentado, tal vez se hubiera podido dar, tal vez no. Quedarte con eso, yo no me veo viejita diciendo check, 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 check a todo lo que no, a lo que nunca intenté. Entonces lo dejé ahí y después vienen y se presentan así de intempestivo a ofrecerme, mire, fíjese que tenemos este proyecto, usted quiere participar Claro. con nosotros. Yo asumo que alguien preguntó, mira, en Shela ¿qué hay? Mira, está esta nerda que no para, que es hiperactiva y que te la recomiendo mucho. Yo la verdad creo que sí, creo que fue eso porque por el lado que yo busqué no, o sea, Sí. pero Después después sin vinieron. buscarlo me llaman y me dicen, mire, ¿Y cuánto tardó en decir que sí? como 5 segundos. Ok. En ese momento dice, démosle. ¿Qué casos había llevado antes? ¿Por qué las ganas de meterse en FES? Es que miren dónde nos estamos metiendo. ¿Cuál es la gana de estar metida en esas cosas? Es mi deseo de colaborar con un granito de arena de manera que con algo que tenga valor para la sociedad. Una persona no puede cambiar el mundo, nunca ha sido mi intención cambiar el mundo, pero sí tener la satisfacción de que lo que hago está bien hecho, que es algo que no hace cualquiera, pues, o sea, es que esa es la verdad, o sea, ese tipo de trabajo decían, es que lo que pasa es que nadie quiere estar ahí, solo tú precisamente por eso, porque es un reto, porque si soy lo mismo que todo el mundo, entonces, ¿dónde está el plus de lo que tú haces? Porque no se trata solamente de que lo que tú haces tenga valor. A mí en casa, mi mamá siempre nos enseñó, sí, está bien hecho, pero ¿cuál es el plus? O sea, porque si van a hacer lo mismo que todo el mundo, ¿cuál es el chiste? Decía mi abuelo, lo recuerdo muy bien, y mi mamá que estaba Abuelo materno ahí. era. Abuelo materno. O sea, es abuelo que le traspasa estos valores a la madre y la madre a los hijos. Sí, y a mí directamente que yo conviví mucho con mi abuelo, él sí tengo mucha escuela de él y estando en prisión descubrí que muchas de las cosas que yo pasé en gran parte de mi vida diciendo, ¿y esto qué? Ahí fui a ver que efectivamente tenía razón. Si eso decía mi abuelo, sí. Mi abuelo decía que esto no se hace en ambientes... Yo siento que mi abuelo me preparó para esto, para superar la prisión. Es una cosa... Sí, dificultades. En general. Sí, Por en ejemplo, general. ¿qué? O sea, ¿qué decía que de repente le hizo clic en prisión y dijo, esto es lo que decía mi abuelo? Sí, por ejemplo, él decía, una rutina saludable te va a sacar de cualquier momento oscuro. O sea, ocupa tu tiempo. La mente desocupada es taller del diablo, decía. Y eso fue esencial. Entonces, a nosotros nos levantaban y nos ponían, bueno, ¿y qué van a hacer todo el día? ¿Son católicos ustedes? ¿Es familia católica? Somos cristianos. Porque eso es lo que a mí me dijeron en familia católica del Opus toda la vida. Decían, tú lo que tienes que tener es la mente ocupada constantemente y tienes que tener esa ética de trabajo. Yo creo que es eso. En gran medida, el Opus es una especie de como de movimiento protestante católico, por decirlo de alguna manera. O sea, esa ética del trabajo de la que hablaba Weber, de hay que santificarse a través de tus obras, hay que hacer las cosas bien, hay que estar siempre encima de las cuestiones. Esa clase de valores están muy claros ahí, muy claramente reflejados, ¿verdad? Sí, y otro principio elemental es
nunca dejes nada a medias. Empieza y termina. Y me pasó, ahorita que tocó este tema, me hizo clic algo. Yo fui mala para educación para el hogar. O sea, pues no, uno no en todo es bueno. Yo era mala para educación para el hogar. Esa de estar cosiendo y tejiendo, no. En prisión, Educación yo aprendo... para el hogar es una asignatura. Sí, donde te enseñan a tejer, que no, todo... en el sistema educativo español no teníamos sí, nosotros teníamos esa parte, entonces, no, yo ahí estando en prisión, aprendo sí, yo me cosía la falda, yo cosía el sillón, tengo una cicatriz aquí donde me pasé la aguja, y en fin. Estando en prisión, yo aprendo a tejer, y lo quiero hacer así chiquito. Había una flor roja que tenía que hacer y yo la imaginé así, roja, y me esmeré en hacerla, y cuando terminé estaba preciosa. Daniela la había hecho al revés. O sea, porque ese tejido tiene esta parte, que es la parte de atrás, y se cose de atrás hacia adelante, y yo la hice al revés. No me fijé y puse el bastidor y todo y estaba al revés, me quedó preciosa y estaba al revés. Yo dejé esa costura ahí olvidada por meses, lo puedo decir. Y alguna de las otras personas que estaban ahí privadas me decían, ya no terminó su costura. Es que lo que pasa es que metí la pata, y era una cosa de decir, me quedó tan bien, y lo hice al revés. Y un día la agarré, y fue hace poco, y por eso lo quiero contar. Uh-huh. Yo soñé a mi abuelo ese día. Me dijo, recuerda que no tienes que dejar nada pendiente. Esa es, te podría contar el sueño, pero me tardo más, pero esa era la... Entonces me levanté ese día y... yo no la termino porque es que se me hizo horrible, pero me quedó tan bien. Y cuando yo lo descosa, esta tela se va a deshacer. Pero lo hice. Lo deshice y sentí la satisfacción de perder el miedo de deshacer algo que creías que hiciste bien, pero que estaba mal hecho. Y entonces no tenía más rojo porque era rojo. Entonces guardé todos estos pedazos colochos, porque me quedó colocha toda la tela, toda la lana, y la volví a hacer y me gustó. Eso fue, te voy a decir, como el 20 de diciembre más o menos, y sentí una imperiosa necesidad de no puedes dejar nada pendiente. El 24 y el 25 mi familia no estuvo ahí, entonces mi forma de sacar el estrés y la tristeza que sentí, obviamente, me la pasé tejiendo todo el día, 24 y 25, y la terminé. La terminé y luego la noticia, yo, no sé, era como un aviso, no dejes nada pendiente, tenés eso ahí a la mitad y no dejes nada pendiente. Ayer tenía un libro, una parte de un libro que estaba terminando de leer, y llegué después de la audiencia y me fijé y me agarré. Mire, porque no va a descansar, mire, ya se va a ir. No, yo lo voy a terminar de leer y no me arrepiento. El final de la historia estaba sensacional. La madrina de guerra se llama el libro, y lo terminé de leer. ¿De quién es una gran satisfacción. el autor o la autora? En este momento lo olvidé. Lo vamos a buscar y lo vamos a poner. Es que nos gusta recomendar libros aquí en entonces, voy a eso. No dejé nada pendiente, y eso a mí me da mucha satisfacción. Es uno de los principios que me enseñaron. Salí, sé cuál es el final del libro, no me faltaba mucho, y pues lo puedo decir, estaba agotada. Ayer, la noche anterior, evidentemente yo no dormí, 2 años que te digan que no a todo, y de repente existe una posibilidad de acercarse un poco a la realidad que debió ser desde hace 680 días. Entonces, pero yo lo voy a terminar y lo terminé y estoy feliz. Hasta los colores se tienen que sentir distintos, ¿verdad? Las calles, los olores. Todo es más intenso, es volver a recordar. Es inexplicable, es fascinante, es fascinante. Se siente todo más intenso, muy, muy intenso. Los sonidos, estar hablando aquí contigo. Te voy a ser sincera, cuando íbamos a empezar la entrevista, tuve la imperiosa necesidad de salir corriendo de aquí. Sentí pánico porque es la primera vez
que hablo con alguien distinto. Después de todo este tiempo, a las entonces... 7 personas que podían visitarte. A las 7 personas, sí, porque mi mundo fue reducido a su mínima expresión. Entonces, respiré, tal vez no lo notaste, pero sí sentí esa cosa de no se notó quiero nada. salir corriendo. Y por favor no se vaya corriendo. Sí. Todavía nos falta. Por favor, no salga corriendo. Y nos lo estamos disfrutando mucho. Yo lo que quería hacer, y lo que quiero hacer con esta entrevista es también que conozcan a Virginia, que se ha convertido en un símbolo, en gran medida. Pero claro, el símbolo siempre es algo medio alejado, ¿no? Es como... Lo colocas en una narrativa general. Yo quiero que conozcan a la persona, y sobre todo una persona que se mete en estos berenjenales en los que se mete Virginia. ¿Qué clase de personalidad es la que invita a que eso pase? Casos en... No vamos a hablar, y lo entenderá la audiencia, no vamos a estar hablando en algunos momentos de detalles de casos, o del caso que todavía sigue abierto, o de ciertos personajes pues que pueden ser desagradables e incómodos, y eso se entiende perfectamente. Pero antes de la FESI ya se había enfrentado con casos penales importantes en Xela, me imagino. Sí. ¿Qué tipo de casos se ven en Yo tuve en todo Xela? tipo de casos. Fuera de FESI estamos hablando Sí. de asesinatos, asociaciones, narcoactividad también, porque litigué en distintos lugares. Entonces, y yo era fiscal de litigios antes de llegar al puesto anterior de antes de FESI. 2 puestos anteriores, yo fui mucho tiempo fiscal de litigios, y eso fue una cosa bien interesante porque cuando estaba empezando ese sistema de gestión, de especialización en cada labor, había un asunto con el tema del litigio que empezó a volverse complicado en una época, empezó a haber mucha mora fiscal respecto al litigio de los expedientes y todo. Entonces yo lo que hice fue idearme una forma de avanzar mis casos, en ese momento de avanzar mis casos, y recuerdo en específico una reunión donde una reunión con fiscales y jueces y demás. Yo no estaba invitada a esa reunión y me dice el fiscal, mire, fíjese que tenía que ir a la reunión, y yo, pues a mí no me invitaron. Entonces llego a esa reunión, no voy a decir nombres ni nada por el estilo, entonces me dice, Virginia, venga para acá, explíquele a sus compañeros cómo hizo usted para que esos casos avanzaran. No, pues, o sea, yo la técnica que utilizo es esta y esta y esta y esta. Entonces ahí me empecé a meter en litigios con mis compañeros, mira qué caso tenés, cambiemos, vos me haces una declaración y yo me voy a litigar. Entonces de los demás casos. Empecé a ganarme este espacio porque a mí realmente me llamó mucho la atención litigar. Para mí es, y siempre lo digo porque me preguntan eso, ¿cómo te gusta hacer eso? O sea, es como la Fórmula 1 jurídica, porque te corren las venas, tienes que pensar rápido, tener a 23 abogados ahí enfrente, cuyos patrocinados también son abogados, tienes un montón de personas ahí que piensan miles de cosas, entonces idear formas de tener la capacidad de hacer eso es fascinante. A mí siempre me gustó. Yo valoro y valoraré por siempre el trabajo fiscal que hice, me encantó. Ya en la FESI, yo con todo el respeto, yo sé que puede ser un tema un tanto complicado, difícil, pero hay una de las cosas del caso de Virginia que a mí me parece, digamos, de las más intrigantes, por decirlo así, es por qué el odio, o sea, por qué cebarse tantísimo con una persona. Mi sensación, no sé si tiene la misma, es que como que querían convertirla en, si los demás se fueron, que alguien pague por todos los demás. Digamos, que haya una figura que es así, va a pagar por el que está en Washington, el que está en México, el que está en España, el que está... Y que al final, más que una cuestión personal, fue atacar el símbolo. Pero también supongo que debe haber ahí algún tipo de odios particulares, quizá por los casos que se llevaron en FESI. Yo creo que es una mezcla de todo, porque pues yo tengo mi percepción clara
que es completamente de acuerdo con la que tú estás manifestando. También es una cuestión de género, o sea, qué hace una mujer ahí. En la primera audiencia, cuando salgo, algunos individuos, no voy a mencionar nombres, el asunto de estarte gritando una serie de improperios y cuestiones misógenas por la espalda, y dejaron de hacerlo porque les pedí, miren, si tienen algo que decirme, pues este es mi rostro, dígamelo de frente, ¿no? Entonces sí tiene mucho que ver con eso, mucho que ver con eso, con el tema de un tipo de persona que, pues dadas las circunstancias, quizás se acostumbraron a ir y amedrentar a las personas para que hicieran las cosas como y cuando ellos querían. Entonces, ese es un idioma que yo no hablo. O sea, a mí me enseñaron a hacer lo que se debe hacer y que no siempre es lo más práctico, lo más fácil y lo más rápido. Muestra de eso es todo esto que he pasado. Entonces, sí creo que es una mezcla de todo, de tener un símbolo para que una persona pague por una ofensa que ellos creen que recibieron, pero es una ofensa imaginaria, porque tratar de erradicar la corrupción dentro de las estructuras de gobierno es lo más benevolente que un sistema puede tener. Un país no avanza si en lugar de invertir este dinero para hacer una buena carretera, pues yo lo invierto para irme de viaje y comprarme casas en el extranjero, yo no sé, y que la gente se mate en esa carretera porque pues la carretera no da para más. En este episodio de Sheila de FESI, sin entrar en detalles, no tenemos por qué entrar, claro. Si no quiere, podemos entrar. Yo encantado de entrar en todos los detalles, ha habido y por haber. Pero, ¿qué casos son los casos insignia, digamos, de la FESI de Sheila que condujo usted? ¿Cuáles son? Mira, no voy a mencionar minuciosidades porque sí, evidentemente no, pero en general, o sea, fueron todos casos de corrupción de estructuras criminales insertas, locales, y también diligencié y litigué casos que habían iniciado en otras fiscalías, lavado de dinero, por ejemplo. En FESI Central, muchos de estos casos fueron allá con nosotros y nosotros los diligenciamos de distintas partes del país. La mayor parte de casos ya habían empezado. A mí la particularidad que tuvo mi agencia fue que me dieron casos muy grandes que ya habían sido iniciados, que ya tenían un camino recorrido y que había de diligenciarlos de estructuras criminales. Algunos incluso regresaron aquí a la capital y se litigaron aquí en la capital. Entonces sí había mucho que hacer y el trabajo era muy intenso porque los casos son bien grandes y bien complejos. Echando la vista atrás y como reflexión, digamos, general, se ha hablado mucho del papel de la CICIG y de todo lo que pasó del periodo 2015-2019, 2018. Yo diría que 2019 ya casi ni existió la CICIG, digamos. Que no es mucho si lo piensan, ¿verdad? Llevamos hablando más de CICIG que tiempo que estuvo intensa la CICIG en esa etapa, pero ¿se pudo haber hecho algo mejor? Se cometieron errores allí, echando la vista atrás y no cayendo en las falacias y en los argumentos a veces mentirosos y estúpidos de los detractores más acérrimos de la CICIG, pero ¿se pudo haber hecho algo mejor, según su experiencia? Yo creo que siempre hay algo que mejorar. En el momento que el ser humano o el profesional considera que todo es perfecto, entonces ya cayó en un error. Sí. Ya con eso ya es un paso hacia atrás y no hacia adelante. Enunciar cada una de las cuestiones que pudieron haberse mejorado en este punto, pues creo que es irrelevante. Solamente voy a decir que todo proyecto, todo lo hecho por seres humanos tiene algún margen de error y siempre se puede mejorar. Pero, por ejemplo, en términos generales, ¿no se aspiró a entrarle a demasiados casos a la vez? No se
digamos, no se abordaron demasiados casos y se ganaron demasiados enemigos al mismo tiempo y había que ver dosificado un poquito esos esfuerzos, por poner un ejemplo, o el tema de la prisión preventiva, ahora que además tiene otra clase de experiencia al respecto, el tema de cómo se diligenciaban ciertos casos con mucha gente al mismo tiempo, esas grandes cosas que están encima de la mesa. Sí, o sea, la carga de trabajo sí se ha intensificado. Yo te puedo decir que sí, en algún momento dado la carga de trabajo nos rebasaba. Yo amanecí en la oficina, literalmente amanecí ahí. Entonces, creo que ese es un error. O sea, llegas a un punto en que estás pero tan cansado que nos teníamos que distribuir, yo ya me voy a dormir, ya no aguanto más. Entonces sí creo que el exceso de trabajo en algún momento dado, porque pues habían litigios en distintos lugares, sí en algún momento dado fue un asunto que debimos asumir y que debimos de cumplir, pero yendo más allá de lo que tú debes aplicar, ¿verdad? O sea, porque tienes una vida, tienes trabajo, tienes distintas cosas, y hubo momentos en que todo se volvió trabajo porque pues había que cumplir con los compromisos judiciales que se habían adquirido y sí, los casos eran muy grandes. El tema de la prisión preventiva no es responsabilidad de CICIG realmente. O sea, ahí se hicieron los análisis correspondientes. En su momento era cuestión de mora judicial, que no era culpa de CICIG, no era culpa del Ministerio Público. Se fueron haciendo modificaciones para poder mejorar todo esto. El sistema, y esta es una situación bien importante, el sistema de justicia no estaba acostumbrado, nunca previó este diligenciamiento de estas grandes y macroestructuras que se estaban procesando. No era lo mismo llevar a procesos a una persona por asesinato, por qué sé yo, que estructuras. O sea, el sistema no estaba diseñado para eso, nunca se pensó en esa parte. Se le metió un material a la cadena de producción, que sería el OJ, se le metió algo que colapsó de alguna manera. Que colapsó, ¿verdad? Porque era algo nuevo, eso fue algo nuevo. Entonces el sistema, el proceso penal en sí, sus reglas no estaban preparadas. Y creo que eso fue en mucho este tipo de circunstancias, que claro, que cada quien quiere buscar su propio responsable, ¿verdad? Entonces a mí me parece que le echó la culpa. Y llegamos a su caso. ¿Cuántas veces se ha leído el expediente de su caso? Ya perdí la cantidad de memoria, me puedo imaginar. Sí, por supuesto. Y yo no sé si utiliza esta técnica. A mí, cuando me he pasado cosas malas, intento racionalizar lo más posible. O sea, intento utilizar la razón, intento comprenderlo lo más posible, hasta un nivel de detalle muy fuerte. Supongo que eso ha sido un reto, porque buscarle racionalidad a lo que estaba pasando era bien difícil. Esa fue la parte más difícil, y mis abogados me lo padecieron mucho porque quería irse a una discusión jurídica cuando la discusión no es jurídica. Exacto. La discusión en estos 680 días nunca fue jurídica. Nunca fue jurídica. Es que no es posible que una persona a la que le endilgan hechos como los que me endilgaron a mí pase en prisión tanto tiempo. Es más, no pasarían por prisión jamás. Intentemos solo dibujar la irracionalidad de lo que pasó. Yo lo voy a decir tal y como lo entiendo, a ver si me corrige. Básicamente hay un caso donde se sospecha que hay una filtración de información a una persona que es ajena a ese caso, ¿sí? Y hay una denuncia que usted presenta porque sospecha que el juez, en este caso, que estaba diligenciando el caso, que es Lester Castellanos, el actual relator de la tortura, estaba pasando información a una persona fuera del caso, estando el caso en reserva, que es Omar Barrios. Y usted presenta una denuncia. Eso es el acto criminal por el que se le ha juzgado, ¿verdad? Sí, el acto criminal es presentar denuncias administrativas que debían ser conocidos por
en este caso una junta de disciplina, no hay una relación de poder para que haya un abuso de autoridad ahí. Tiene que haber una relación de poder porque son características que son propias del tipo penal. Esos elementos positivos del delito no existen ahí. Según me decían, es que lo que pasa es que ella está investigando y ella los quiere, o sea, yo denuncié la responsable de hacer esa investigación y de hacer ese enjuiciamiento que se hizo, no lo hice yo. Pero ¿dónde está lo irracional que tú dices? Sí, denunciar administrativamente era delito. Quienes estaban conociendo eso eran jueces, entonces ellos hubieran dictaminado desde el principio, mire, esto es ilegal porque no se tiene la facultad de denunciar, certifíquese lo conducente y no se le da trámite porque eso es ilegal. No. Entonces, eso desde avanzó. ahí está. Sí, o sea, desde ahí, o sea, si es. Y ese caso, digamos que avanzó esa investigación, sí llevó a que se recusase al juez, por ejemplo, ¿no? Son distintos porque la recusación es otra cosa, pero se diligenció y en eso está la irracionalidad. O sea, si es delito que yo te dé una palmada, pues desde el momento en que la palmada llega a tu cuerpo, ya, no más. No va a ser que te doy después camorreadas y después te piso el pie, no. O sea, es desde el principio. Entonces, sí es inaudito todo esto. Y digamos, ¿cuál es la sensación cuando escucha los argumentos que se dijeron en audiencia? Uno lo sufre en Twitter porque hay cierto personaje que no deja de escribir, es molestísimo, ¿verdad? Yo tengo como política no bloquear y no silenciar a nadie, pero hay un fulano involucrado en este caso que no deja de escribir tweets larguísimos, llenos de huizachadas y que a uno, que lo ve un poquito desde fuera, de la disciplina le parecen absolutamente estúpidos. Pero cuando escuchaba esta clase de argumentos en las audiencias o cuando los ha leído, ¿qué sensación le da? Que entras al mundo de lo absurdo, el país de Alicia de las Maravillas, o sea, es una cosa que no... Es como otra realidad, ¿verdad? Como una es un mundo paralelo, ¿no? Y claro, ¿cuál es la necesidad de explicar tanto? O sea, si tú lo explicas y lo explicas y lo explicas es porque, pues como los principios de Goebbels, o sea... Como cuando dices que no te molesta que te quiten la visa, que no te molesta, uno va a acabar pensando que sí te molesta, ¿verdad? Cuando lo repites tantas veces. Hablando ¿Por de... qué lo explicas tantas veces? O sea, si es como tú dices, que algún tipo de persona está tratando de explicarlo al derecho y al revés, la verdad es la verdad y no necesita tanta... Si esto fuese un delito de verdad, que no lo es, ¿cuántos fiscales tendrían que estar en la cárcel? Muchísimos, porque esto ha sido... O sea, es una práctica común presentar denuncias. Es una obligación, denunciar es una obligación, es un derecho y además es una obligación. Y soy la única persona procesada por eso y no soy la única persona fiscal que ha presentado denuncias administrativas. Han sido muchísimas. Hoy aparece un artículo en Plaza Pública, escrito por usted, que empieza así: siempre he amado la vida. Nunca me imaginé que tendría una experiencia tan fuerte como esta y que llegaría un momento en el que me cuestionaría si valía o no la pena seguir viviendo. Así es. ¿Tuvo esa clase de pensamientos? Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo se sale de ahí? Aferrándote a lo que más amas en la vida, en mi caso, mis hijas. Yo jamás pensé que podría llegar a cuestionarme si valía la pena de verdad seguir viviendo. Nunca pensé que llegaría ahí y llegué no una, sino varias veces, porque estás en el mundo de lo absurdo y ese mundo de lo absurdo no funciona, no logras entenderlo, tratas de racionalizarlo y resulta que eso no tiene nada de racional, es irracional. Entonces, ¿qué es lo que nos enseñan? Bueno, o sea, racionalice, búsquele la salida, o sea, todo tiene que tener una lógica, ni racionalidad, sí, ni nada. Entonces, en un absurdo llega un nivel de incomprensión
de lo que está sucediendo que te hace eso, cuestionarte si realmente vale la pena seguir en esas circunstancias. En una primera etapa, en estos 680 días, en una primera etapa estuvo aislada durante 4 meses, ¿verdad? Así es. En la misma celda en la que está hoy José Rubén Zamora. Pues según lo que me han contado, yo asumo que es la misma. O parecía, ¿cómo o es por esa, lo menos es el mismo sector. ¿Cómo es esa celda? Es una celda, sería como de 2.5 por 2, tal vez. O sea, 2.5, sí, es un pequeño espacio. Ni siquiera como esto, es hasta aquí. Sí, es pequeño, es una puerta de metal con una ventanilla igual de metal que medirá unos 50 centímetros por unos 20 de ancho tal vez. La puerta es corrediza de metal y suena, o sea, eso que pega. Ajá. El cierre, los candados de este tamaño y ya. Silencio, oscuridad. ¿Iluminación? La ventanita. Solo la ventanita, todo lo demás es oscuro. Toda la luz que te pueda entrar en esa pequeña ventana. Yo soy claustrofóbica. Para quien me conoce desde pequeña, yo soy claustrofóbica. A mí me sacaron varias veces casi que cargada de ahí porque la sensación de encierro es bastante fuerte, se te acaba el oxígeno, no puedes respirar, el espacio para poder acceder a oxígeno sientes que no es suficiente, entonces sí debí enfrentar uno de mis miedos más grandes, que es la claustrofobia. Estar ahí encerrada fue bien difícil. ¿Cuántas horas al día pasaba dentro de la celda? Inicialmente 23 horas al día y salía 1 hora, como a eso de las 2 de la tarde más o menos. Tú te puedes imaginar pasarte 23 horas en la sombra y después de repente se abre la puerta, es esa intensidad de luz que lastima inicialmente la vista y salir al sol abrasador. Yo recuerdo la última vez que me tocó hacerlo de esta manera, entré a vomitar con insolación, con fiebre, con insolación, porque necesitas estar afuera, pero el sol que debería hacerte bien te lastima porque a esa hora del día es una de las horas más fuertes. Y después de haber estado tanto tiempo del día encerrada, entonces pega muy duro. Era una cuestión bien difícil. Y también me costó enfrentarlo, no sé cómo salir de ahí. Y después de esos 4 meses así, ya se traslada a Matamoros, donde ya tiene compañeras, ya puede hablar, ya hay otra clase de... Bueno, estoy con más personas, eso de tiene compañeras, pues, si puede hablar, eso es relativo. Pero, bueno, y la forma en que se hizo fue también bien agresiva, fue como una especie de castigo, se me mandó allá para limitar precisamente la posibilidad de tener contacto con varias personas, con más personas, porque es una prisión de máxima seguridad. O sea, entonces, ahí estaba mucho más limitada la visita, por ejemplo, que es esa lista de 7 que habíamos dicho. Muchísimo ¿Y esas más. visitas cómo son? O sea, ¿entran en la celda o hay unas rejas de por medio? Podríamos tener un contacto como esto, en eso para poder dialogar. Pero sí fue limitadísimo, a mis amigos los dejé de ver, a mi papá lo dejé de ver, a mi hermana la vi 2 veces en todo este tiempo. ¿En 2 años? En 2 años, 2 veces. A mis amigos te digo 1 vez y después lo pedía y lo pedía y no me dijeron no. Ya los vi 1 vez, téngase por bien servida. Y yo pensaba, o sea, pero hasta los antecedentes penales y policíacos tienen una validez de 6 meses y a mí me da una autorización y dura el resto de la vida. Me puedo imaginar que durante buena parte de este año, además, no había mayor esperanza de que las cosas cambiasen, ¿verdad? O sea, había como una aceptación de que me quieren aquí, me tienen aquí, tienen el poder. Un absurdo total, correcto. ¿Cuándo empieza a surgir un poquito de esperanza? Bueno,
La verdad es que era bien difícil. Todo el tiempo tratábamos de mantener la esperanza. Mis abogados me decían, no pierdas la esperanza, esto tiene que cambiar, las leyes están ahí, ellos tienen que verlo. Entonces... Pero usted veía que dependía mucho de lo político. O sea, una vez que ya aceptamos que esto no es jurídico, que esto es político, está sometido a lo que pasa políticamente. No está sometido a los criterios jurídicos, porque los criterios jurídicos son una estupidez, son así irracionales. Sí, tenemos que partir que la estructura política, pues, son separadas cada una. En esto, la injerencia política que se ha tenido es porque lo han revuelto todo, y esa separación de poderes que dice la ley que debe existir, no existió. Entonces, en el momento que existe la posibilidad de que efectivamente se dé una real y verdadera separación de poderes, la no intromisión en las labores y facultades que tiene cada institución, y entonces vamos teniendo más posibilidades de ver que esto funcione como debe de funcionar, el acceso a la justicia, y no utilizar el sistema de justicia para venganzas personales. El 25 por la noche dijo, aquí acaba de pasar algo. ¿Cómo se enteró de lo que estaba pasando con los resultados electorales? Bueno, yo ni siquiera me puse a ver el tema de las votaciones y todo lo demás. Porque no había mucha esperanza. Sí, no. De cambio, digo. Me fui a mi litera y allá estuve. Yo me entero que algo extraño, digamos, estaba pasando, porque los comentarios de la mayoría de las personas con las que yo compartía espacio tenían comentarios adversos a lo que estaba pasando. Es claro que la mayor parte de pensamientos ideológicos de las personas con las que me tocaba compartir espacios eran distintos al mío. Entonces, pues claro, la inferencia lógica es si algo bueno está pasando. Algo distinto está pasando. Si no le agrada a B, algo puede estar. Entonces ya bajé de la litera a averiguar qué era lo que estaba pasando, y estaba pasando pues lo que se ha dicho, ¿no? Otra cosa que es difícil entender racionalmente. Aquí lo hemos intentado muchas veces y a día de hoy todavía no. ¿Qué pasó? Yo así lo viví. Aquí, claro. Yo así lo viví, o sea, por esa inferencia de si aquí no están de acuerdo, pues algo distinto debe estar pasando, y como aquí yo representaba algo distinto, ahí pues algo. ¿Y se notó que a partir de ese momento empiezan a progresivamente cambiar las cosas? Ya en la parte más jurídica, en la parte de los casos, en la parte de los procesos. Pues claro, empiezan a existir medidas sustitutivas para otras personas detenidas. Entonces, pues evidentemente, si eso influyó, pues yo no sé, pero lo que sí es cierto es que los resultados empezaron a ser distintos. Entonces, claro, pues esa podría ser una inferencia. Yo desde allá tenía muy poco acceso a la información, más que lo que podía ir leyendo, y hacer conjeturas era difícil. Pero en medio de este proceso detienen a su abogada, a Claudia González. Sí, me sentí doblemente presa. ¿Cómo fue ese día? ¿Ese día qué fue? ¿Qué día fue? Lunes, no lo voy a olvidar. Un lunes. Un lunes. ¿Pero fue cuándo? ¿En octubre, verdad? ¿O cuándo fue? En agosto, creo yo. Agosto. 27, si no estoy mal. Ajá. ¿Cómo yo me entero? Bueno, yo estaba en la litera, y lo que escuché, no recuerdo la persona, pues dice, miren, fíjense que dicen que están diciendo allá, pues, los guardias que detuvieron a una abogada que estuvo aquí el fin de semana. La única persona profesional del derecho que había estado ese fin de semana ahí era Claudia. Y yo dije, no puede ser. Esto no puede estar pasando. Yo escuché mal, yo estoy entendiendo mal. Vamos a tranquilizarnos, sí. Pero claro, pasaban y me miraban raro. Nadie me dijo nada, pero pues se siente, ¿no? O sea,
Más tarde llega uno de mis abogados. No habíamos hablado que iba a llegar ese día, entonces cuando yo lo veo supe que algo andaba mal. Me da la noticia y todo lo demás y sí, claro, porque no decirlo, fue algo que me afectó mucho, me pegó fuerte. Son 3 abogadas, ¿verdad? Las que tiene. Sí. 3 mujeres. Sí. Qué valientes son, ¿verdad? Mucho. Yo las valoro, las admiro y les estoy infinitamente agradecida. O sea, haberse metido una vez más en los casos, defendiendo porque Claudia González de su equipo lo ha hecho, en el momento en el que lo estaba haciendo. Digamos, ahora se siente que están cambiando las cosas porque obviamente cambian este ambiente político del que estamos hablando, pero en los peores momentos ahí estaban ellas. Y no, creo que ya lo habíamos dicho, pero yo siempre he tenido la sensación de que de verdad no les perdonan que no se detengan, no les perdonan que no cedan, no les perdonan que no agachen la cabeza. Y que encima sean mujeres es una cosa que les vuelve locos. Y se ve, o sea, se nota muchas veces el trato a usted, a Claudia, a las otras abogadas, como intentando tratarlas de idiotas, de que no entienden, de que son inútiles y esa clase de exposición, cuando en realidad es seguramente todo lo contrario, son abogadas mucho más brillantes que sus contrapartes y la sensación fuerte que uno tiene es que realmente lo que no perdonan es eso. Lo que no Así perdonan es que no hayan cedido. Sí, es utilizar, en mi caso, es utilizar la prisión preventiva exactamente como la ley y como las normas nacionales e internacionales, todo dice que no se debe utilizar, como una pena anticipada. Yo cumplí una pena entera ahí, pero... ¿Qué es lo que ha permitido que saliese? Y todavía eso lo están impidiendo, ¿verdad? Sí, pero sigo siendo inocente, porque esa condena no está firme. O sea, a mí me hicieron pagar una pena anticipada y la ley claramente dice la prisión preventiva no debe ser utilizada como una pena anticipada y tampoco como un medio represivo. ¿Qué era? O usted acepta o se queda en la cárcel. Porque es el discurso, o sea, ¿por qué no acepta? ¿O por qué no paga la caución? ¿Cuántas veces le tentaron para que aceptase cargos? No me tentaron, lo hicieron de manera directa. Por lo menos 3 o 4 veces. ¿De manera directa? Sí, de manera directa, no, señor juez, entonces ya está la ley de aceptación de cargos, entonces ella en este momento lo que tiene que hacer es aceptar cargos. ¿El juez? Solicitado por las partes y también el juez en su momento lo hizo, entonces ya... Y me puedo imaginar que también mensajitos por todas partes. Ah, sí, esa comunicación no verbal que todo el mundo entiende en la sala de audiencias. ¿Y por qué no aceptar cargos? O sea, aquí sabemos, y los que vemos este caso y los que hemos... pues lo intentamos ver de una forma honesta, creo yo, así me gusta pensarlo a mí, vemos que es una persecución clarísimamente política, con un casito patito es poco, o sea, con un delito no existente y que, en fin, como mucho sería decir, no hagas eso, hazlo de otra manera y ya está. Y tienes esta situación de 4 meses, 23 horas en una celda oscura, casi 2 años de prisión y Hubiésemos entendido que aceptase cargos. ¿Por qué no aceptarlos? Porque la dignidad no tiene precio, Daniel. La dignidad no tiene precio. Si aceptas algo que no hiciste, ¿cómo puedes verte a ti mismo después? Y claro, yo sé perfectamente que lo hubieran entendido y no es una cuestión de que me importe lo que el resto de la gente piense de mí. A mí me importa, en este punto, me importa lo que yo piense de mí. A mí me enseñaron que si tú cometes un error, vas y lo compones. Si tú ofendes a alguien, vas y le pides disculpas. Pero ¿por qué tienes que arruinar
y lastimar tu integridad ética, moral, diciendo que y asegurando que es delito algo que no lo es. Yo realmente esto de haber salido en libertad no es el punto final y ya se acabó el proceso de Virginia La Parra. No, esto solamente es un paso, pero yo sigo recorriendo ese camino con destino a la justicia y espero encontrarla. Pero si no sucediera, que espero que no suceda, yo me voy a sentir en paz. Peleé, di la batalla, pero no se pudo, digamos, en su caso. Lo que hay que intentar conseguir ahora, se vale llorar en el set de Tangente, sí. Lo digo, se vale. Gracias. Lo que hay que conseguir ahora es que haya una sentencia que diga, volvamos al principio y diga, nunca se tuvo que haber condenado esto y ella es inocente. Así es. Ese es una el declaratoria objetivo. de inocente, sí, la casación. Entonces, sí, eso sería lo y que... Y supongo que se puede llevar hasta la CC el caso y decir, ¿cómo me van a aplicar un delito que no es delito? Un acto que no es delito. ¿Cómo van a encuadrar en una figura típica un acto que es una obligación y un derecho? Esto sería un precedente espantoso para la legislación guatemalteca. O sea, esto es una vergüenza nacional e internacional lo que se ha hecho conmigo. Y por supuesto que yo sé que lo hubieran entendido todos, es aceptar cargos y todo lo demás, pero la dignidad no tiene precio. Y sí, pero estos 2 años de vida no los vas a reponer. No, pero no fui yo quien decidió estar ahí. Fueron decisiones arbitrarias, fue una decisión arbitraria. Esto nunca debió pasar, nunca. Me pasó a mí, pero nunca debió pasar. O sea, aceptar, porque no es lo mismo decir, una persona que hizo hechos de corrupción, que se llevó, no sé, pongámosle precio, 500 millones, y entonces ahora le van a poner una pena de 2 años y medio y conmutable hasta 5 quetzales por día. Es un premio. Pero utilizar una aceptación de cargos en contra de alguien que es inocente es una cuestión represiva sin precedentes. Sin precedentes. ¿Y ahora qué? Aparte de los casos, ¿cuál es la vida de Virginia La Parra a partir de ahora? Ser feliz. Pero digamos, eso se puede contestar de muchas maneras. Ser feliz puede ser irse de hippie al lago Atitlán, no sé, seguir en la abogacía. Yo sigo enamorada de la abogacía. Esto no cambia en lo más mínimo la percepción y lo orgullosa que me siento de mi carrera, de mi pasado. Por supuesto que marca mi futuro. Toca reinventarse, toca buscar nuevos espacios para seguir caminando, porque el mundo que yo dejé hace 22 meses y medio dejó de existir. Mis hijas no tienen la edad que tenían. Yo no voy a ir el lunes a trabajar a la fiscalía, no, eso no va a suceder. Entonces es poder tener esa capacidad de cambiar, porque ¿qué es lo que pasa con el ser humano? Uno amanece y va a sus actividades y en algún momento dado asume que esto va a seguir de la misma manera por mucho tiempo, pero uno nunca sabe cuándo esto va a terminar y cambia. Hay un día que es el día final para todo, pero a veces no lo vemos. Lo vemos cuando renunciamos, entonces hoy es mi último día de trabajo, yo en la mañana me voy. Pero hay eventos como este, donde la vida te cambia 180 grados y nunca vuelve a ser igual. Bueno, este es uno de los momentos. Y el secreto para seguir siendo feliz creo que consiste en tener la capacidad de aceptar eso que no puedes cambiar y hacer algo distinto con lo que tienes.
Yo asumo que esa habilidad la ha desarrollado estos 2 años de una forma hipervitaminada, ¿verdad? Esa capacidad de aceptar que hay cosas que tú no controlas, que hay cosas que... Es bien difícil, porque claro, digámoslo, o sea, eres jefe, decides todo, tomas decisiones todo el tiempo y de repente no tienes control de nada, de nada, de nada, de Ni de nada. dónde estás, ni de cuánto tiempo estás, ni de cuándo sales, No, de ni nada. cuándo... Ni de a qué hora te tienes que levantar, ni de a qué hora te tienes que acostar, ni de nada. No tienes control de nada. Entonces, adaptarse a eso, escapar a tus lugares maravillosos. Ahí estando en prisión me di cuenta que he tenido una vida maravillosa. Me alcanzaron y me sobraron los bellos recuerdos para ir y refugiarme en ellos muchas veces. Ocupar mi día, tener una rutina, ser organizado, empezar, terminar, hacer ejercicio, tratar de buscar alimentos saludables, tratar de estar consciente de lo que tienes que hacer. Claro, habían cosas de las que no estaba totalmente consciente. Por ejemplo, yo desarrollé una situación es como una autoflagelación, ¿no? De rascarse mucho, Si yo me como un subiera tic nervioso. si yo subiera esta manga y muchas partes del cuerpo, sí me van a quedar muchas cicatrices físicas y yo me daba cuenta hasta que me dolía y sangraba. Yo creo que es parte de liberar la tensión de alguna manera y de la búsqueda emocional y mental de poder sobrevivir a una experiencia tan fuerte como esta. ¿Hemos terminado mejor la entrevista de cómo la empezamos? Digo, porque tenía ganas de salirse corriendo. No hemos terminado con ganas de salirnos corriendo, sí. No terminamos con ganas de salirnos corriendo. Sí. Me alegra muchísimo. Habrá muchas ganas de ir a Xela. Por supuesto. Y habrá muchas ganas de... Salir de allá... Pasar mucho tiempo en las calles conocidas, con la familia, con todo eso y... Sí, volver a hacer ese reconocimiento de lo que ha sido mi vida y que ahora continúa. Tratar de sacarle el mejor provecho a esta terrible experiencia. Lo que dice, yéndonos un poco al tema moral religioso, tú sabes, la Biblia dice que todos los que confían en Dios, para los que confían en Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo tomo para mí esta promesa, porque es una promesa. Y fueron momentos muy difíciles, pero yo creo firmemente que esto va a ir para bien. Y de hecho lo es. Hay bellas estrellas, y me refiero a personas que yo no hubiera conocido si no hubiera pasado por esta experiencia. Entonces ya eso es una ganancia. La mejor riqueza es eso. El tiempo, el amor, el cariño sincero con personas de valor. La fortaleza que se ha construido, ¿verdad? Todo eso ya se va a quedar con usted para toda la vida y la va a acompañar hasta el final de los días, ¿verdad? Así es. Y eso es un superpoder, digamos, que ha desarrollado. Sí, es algo que no tiene un valor tangible. Mi abuelo siempre decía, si tiene un valor económico, realmente no vale tanto. Y esto es un valor, es conocer a todas estas personas que no hubiera podido conocer si no hubiera atravesado por esta dura experiencia. Es ya parte de esas cosas que ayudan a bien. Primera cosa que va a comer o bar cafetería que va a visitar al llegar a Xela, algo así que dices, tengo ganas de tal plato que no he probado en 2 años, de tal lugar. Bueno, me gustaría tomar chocolate a la vienesa. Eso no tiene, no hay en otro lugar. Bueno, no detenemos entonces que se vaya a tomar más tiempo ese chocolate. Muchísimas gracias por haber estado aquí, de verdad. A ti. Estamos muy honrados de haber recibido
a una persona tan importante y esperemos que hayan conocido un poquito más por qué no cedió, digamos. ¿Por qué Virginia? ¿Qué es lo que tiene Virginia en su personalidad, en su pasado, en su formación, que hizo que, pese a que tenía ahí la tentación, vamos a decirlo así, de decir, va, acabemos con esto y me voy a mi casa y los demás celebrando con las maracas y tal, pero yo por lo menos en casa, yo dije no. Y ojalá que esta entrevista haya servido un poquito para conocerla más. Sí, creo que sí. Yo creo que sí sirvió mucho. Para mí ha sido un honor. El honor es mío de conocer a personas tan valiosas como tú. Muchas gracias, Virginia. Como muchas personas que me han acompañado durante este tiempo. Yo no me voy a cansar de agradecerles y el tiempo fue lo que fue. Ese tiempo no va a regresar, entonces toca sacarle, exprimirlo y sacarle lo mejor, los mejores aprendizajes. Quizás hoy no los pueda enunciar, pero seguramente que al revisar algunas notas voy a poder sacar esas enseñanzas. Pues lo dicho, muchísimas gracias por haber estado aquí. Yo dejo abierta invitación porque hay que venir a hablar de otras cosas, cómo reformamos el MP, cómo se puede reformar el sector justicia. Hay muchas cosas que se pueden aportar toda esa experiencia. Gracias por haber estado aquí. A ti, gracias. Muchísimas gracias. Y a ustedes, nos vemos en los siguientes programas. Ya saben, denle a suscribir Tangente GT, sigan nuestras redes sociales y nos vemos en la siguiente.